Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias tanto a Red GE como a Red Mookie por la invitación a hacer una contribución a este proceso. Simplemente una introducción muy rápida. Estamos combinando participación ciudadana y consulta previa, porque son dos aspectos de la relación entre el Estado y la ciudadanía. La ciudadanía en general, con la participación ciudadana, y la ciudadanía con derechos específicos y especiales que son los pueblos indígenas. Entonces, es importante entender que hay una distinción ahí entre la participación ciudadana que es válida para todos los pueblos, los ciudadanos, incluyendo a los pueblos indígenas, y la consulta previa que es específico, el conjunto de derechos específicamente para pueblos indígenas. Y este es dentro de la visión que lo que se quisiera lograr es una democracia, un país democrático con una democracia más plena, más profunda, que incluye no solamente la democracia electoral, basada en las elecciones y todos esos mecanismos, sino también una democracia participativa, sobre todo en cuanto a las decisiones políticas del Ejecutivo, donde hay oportunidades para participación en consulta a la población en general. Y esto tiene soporte en la misma Constitución. Hay una serie de legislación ambiental y otra de transparencia que fundamentan este derecho, pero no está desarrollado, como en el caso de la participación electoral, en una ley general sobre participación ciudadana. Segundo comentario, yo he organizado la presentación en una serie de temas donde presento el diagnóstico, es decir, los problemas y la propuesta frente a estos problemas. Ahora, por la falta de tiempo y la extensión de mi presentación, voy a enfocarme más en las propuestas, que eso es lo que es más importante para este evento. Entonces, adelante. Entonces, el primer punto es el compromiso previo. Probablemente pocos saben que todas las empresas mineras están requeridas por el Decreto Supremo 052 de 2010 a presentar una declaración jurada donde se comprometen a toda una serie de compromisos tipo sociales, ambientales de otra naturaleza. Y si una lee estos compromisos, uno concluiría: ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay conflictos? Porque si se cumplen con todos esos compromisos, entonces no estaríamos aquí hablando de estos temas. Entonces, por ejemplo, entre todos ellos, que las empresas se comprometen a permitir el intercambio de opiniones, manifestación de sugerencias y participación de todos los actores involucrados, de conformidad con las normas de participación aplicables. El problema es que no hay seguimiento, no hay fiscalización, no hay premios o sanciones para las empresas que cumplen o no cumplen con estos compromisos y se limita simplemente al sector minero. Pero ahí está el compromiso en principio. Entonces la propuesta sería, estamos ya próximo, que el MINEM debe diseñar indicadores de desempeño y cumplimiento por todos los elementos del compromiso previo, recoger información sistemática sobre estos indicadores, preparar informes que resalten los titulares cuyos niveles de cumplimiento y desempeño descargan por ser altos o bajos, contratar estudios independientes para entender las razones por los éxitos y fracasos, definir niveles mínimos de cumplimiento y crear un régimen de sanciones para los titulares que en falta. Y debe informar a las poblaciones afectadas por las actividades de sus compromisos. Es decir, hacer que los compromisos no sean una declaración, sino un compromiso real que se espera que se cumpla. Ok, segundo tema es el otorgamiento de las concesiones, tanto mineras como hidrocarburos. Entonces, lo más importante es que no hay ningún mecanismo en los dos casos de participación antes del otorgamiento de las concesiones.
Si se informa a la población después del otorgamiento de las concesiones, entonces, y detrás de eso hay un problema estructural, y es que se consigue este proceso como de dos partes: el gobierno, el Estado y la empresa. Y los afectados, la población en general, las ciudades, no forman parte de esta relación. Entonces, entonces, en el caso de ya no es concesión tanto como un contrato. Pero en este caso no hay participación cuando, y eso es lo importante, Petrogroup toma las decisiones clave sobre el área de los lotes, los contratos, las ofertas técnicas y económicas, que son todo el proceso de preparación de la licitación y contratos. Ahí no hay participación tampoco. Entonces, las propuestas son lo siguiente. Uno, que debe priorizarse la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Es decir, debe haber una ley de ordenamiento territorial participativo, y debe estar vinculado al proceso de otorgamiento de las concesiones. Segundo, que para por eso el MINAM, por ejemplo, debe proponer un debate público para una propuesta de ordenamiento territorial y vincular el proceso. Okay. Otra propuesta es que el proceso de otorgamiento de concesiones debe ser consistente con esto e incluir participación de los representantes de la población. Se debe considerar los procesos de zonificación económica, ecológica y de ordenamiento territorial, vincular estos a otras instancias y procesos participativos que son las planes concertados, regionales y locales. Esas son instancias donde hay participación ciudadana, pero esta participación en estos planes no hay ninguna necesidad de haya consistencia, coordinación entre una instancia de participación a nivel local y regional y otro a nivel de otorgamiento de las concesiones. Eso hace falta. Y se debe revisar los procedimientos administrativos para que no solo se considere al Estado como administrador y la empresa como administrador, sino debe incluirse la población, pueblos indígenas, gobiernos regionales y locales en este proceso de otorgamiento de derecho. Y finalmente, en este tema, el Estado debe informarles de manera adecuada y oportuna antes del otorgamiento de la población potencialmente afectada, ¿no? Desde el petitorio minero, establecimiento de los mecanismos de queja, y se deben establecer mecanismos de participación desde incluso la etapa previa. Es decir, no esperar después, sino hacer un proceso de participación anterior. Segundo punto es el acuerdo previo. Esto se refiere al momento cuando se da una concesión. Entonces la empresa, para tener acceso, sobre todo en cuestión minera, tiene nuevamente o compran tierra de la comunidad o privados, o hacer acuerdos de arrendamiento. Entonces, en esta situación hay una negociación desigual, con mucha asimetría entre los vendedores y los compradores, que se ha dado muchos casos de abusos, precios muy bajos, una serie de abusos. Entonces, y también muchos funcionarios y empresarios argumentan, bueno, aquí hay un acuerdo previo, esto realmente es un proceso de consulta y de dar consentimiento. El hecho de que venden su tierra representa un consentimiento. Bueno, entonces, pero lo importante en esto es que todo eso ocurre sin tutelaje, sin intervención, sin supervisión o presencia del Estado, entre dos actores cuyos muy desiguales. Entonces, entonces, las propuestas son los siguientes. Uno, se debe revisar la normatividad que regula la transferencia de la tierra.
sea por compra o rendimiento. Dentro de las concesiones, donde está el problema, para la realización de las actividades. En esta revisión, el Estado debe garantizar la derecho a la propiedad comunal, porque se ha dado instancias de manipulación de la decisión que debe requerir 2/3 de los comuneros en el padrón. Entonces ha habido casos de mucha manipulación de este proceso. Entonces se debe crear y eso es lo más importante, es la propuesta de crear una nueva institucionalidad que podría tener una especie de autonomía y recursos algo similar a la Defensoría del Pueblo, cuyo tendría como sus mandatos sería capacitar, asesorar, informar a los representantes de las poblaciones afectadas en sus negociaciones, procesos de consulta, como una medida de balancear, equilibrar esa asimetría que existe en todas esas negociaciones y consultas entre la población impactada por las actividades extractivas y las empresas o el Estado que participan en eso. Se necesita un contrapeso que permite que estas negociaciones y conversaciones y consultas sean más equilibradas. Y eso requiere algo en una instancia con profesionalismo y con cierta autonomía e independencia, para que no esté sujeto a presiones y manipulaciones. Y corolario a esto es la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado que apoya a los pueblos indígenas, que es un tema para la consulta. Entonces, este tercer tema es todo ese proceso de desarrollo, modificaciones y aprobación de los estudios de impacto ambiental. Ese es un proceso donde hay una característica muy importante dentro del sector extractivo de energía y minas en el Perú. Es que mucha de la legislación, la normatividad es voluntaria. Es decir, se propone que como buenas prácticas, bueno, dos cosas. Uno es que se requiere ciertos mecanismos de participación. Por ejemplo, en el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental, talleres informativos y después talleres participativos. Nadie sabe qué es la distinción, pero el enfoque es que se informa y estén informados. ¿Y quién dirige los estudios mismos? La empresa titular contrata la consultora, define, paga los estudios, la consultora define cuál va a ser el plan de participación ciudadana. Entonces las iniciativas son de la empresa, y la empresa es quien toma la iniciativa en este proceso. Están presentes los ciudadanos, pero en una situación de independencia entonces mucho depende de la voluntad de la empresa. Si la empresa quiere hacer un proceso participativo, lo puede hacer. Está obligado en los planes de participación tener oficinas de información y programas o procesos de monitoreo ambiental, pero no están normados en mayor detalle. Entonces depende de la empresa si lo hace, cómo lo hace, si los ciudadanos son invitados de piedra o son participantes activos. Entonces, y eso expresa mucho de la legislación, depende de la buena voluntad. Se supone que todos tienen buena fe, todos quieren que haya participación, de que haya un rol activo para la ciudadanía. Entonces, por eso, en idea liberal al extremo, ¿no? Bueno, el Estado no tiene que hacer nada, no tiene que tener presencia, ni supervisión, ni regulación, porque todos son buena gente, todos tienen buena fe. Esa es la suposición detrás de mucho de la legislación en el sector extractivo. Entonces, como consecuencia de esto, no voy a entrar en más detalles por falta de tiempo. Entonces, las propuestas incluyen
Uno es revisión de todos los plazos. Un punto importante sobre esto es que últimamente, los últimos 2 meses, se han sacado decretos supremos acortando los plazos para las observaciones por instancias del Estado. Nada de esto hace referencia a la participación ciudadana. Existe procesos de participación ciudadana débiles, pero ni están contemplados, ni los plazos están contemplados dentro de esta nueva legislación. Entonces, eso requiere revisión para que no quede totalmente excluido la participación ciudadana. También se necesita en el proceso de estudio de impacto ambiental crear un fondo de fideicomiso con participación equitativa del Estado, la empresa y la población afectada, que tenga la responsabilidad de contratar las consultas, las empresas constructoras, financiar el proceso de preparación del EIA y supervisar todo ese proceso, en vez de que sea un proceso en la práctica dirigido y supervisado por la empresa. También debe haber una representación, por ejemplo, en esta nueva entidad que se nace, de la sociedad civil en el consejo directivo. Ni están representados en eso ni los gobiernos regionales ni locales ni la sociedad civil. Debe incluir oportunidades en el proceso nuevo que se va a instalar el próximo año de aprobación de los estudios de impacto ambiental para la ciudadanía en general, los afectados sobre todo. Se debe preparar y publicar los informes, es decir, cuando se toman decisiones tomando en cuenta las observaciones, esos deben ser publicados en forma la justificación, es algo similar a lo que tienen que hacer los jueces, fundamentando sus decisiones. Ok, en términos de la ejecución de los proyectos, voy a pasar por las propuestas. Bueno, uno es que MINEM debe preparar normas que reglamentan los procesos y mecanismos de participación ciudadana. El titular tiene que preparar en su EIA un plan de participación y un protocolo de relacionamiento que está aprobado dentro de eso. Pero no hay normas, no hay sobre cuáles deben ser los contenidos o marco de esos mecanismos. Eso requiere una mayor definición por parte del Estado. Hay una serie de 7 mecanismos voluntarios que tampoco la empresa puede tomar o no puede tomar. Entonces debe haber una mayor, en vez de dejarlo a la buena o mala voluntad de la empresa, debe haber mayor especificación de lo que se debe o no se debe hacer, para fortalecer las oportunidades de participación, no dejarlos simplemente a su buena voluntad. También se hace mención de que si hay un conflicto que se van a formar mesas de diálogo, pero tampoco hay normas acerca de en qué consisten estas mesas de diálogo, cuáles deben ser sus lineamientos generales. Eso también necesito para que asegurar que las mesas son oportunidades verdaderas de negociación y diálogo. Se necesita, como comenté, brindar facilidades de asesoramiento a las poblaciones en estas instancias. Y también contar con la participación de garantes que acrediten el cumplimiento de los acuerdos establecidos, y el acta suscrito debe tener mérito ejecutivo para asegurar su cumplimiento. Entonces, en la etapa de cierre también se debe tener estas recomendaciones sobre las etapas de ejecución del proyecto, también deben adaptarse para el proceso de cierre. Entonces, hay una par de consideraciones para terminar rápidamente. Una es el rol de los gobiernos regionales y locales, que en la práctica no tienen una participación, tienen el derecho de estar informados. Su participación es relativamente pasiva, no tienen el derecho a hacer observaciones que sean vinculantes o tomadas en cuenta. Entonces, debe haber un papel más activo y influyente de los gobiernos regionales y locales en los proyectos
que les afecten, donde su población está afectada. También en términos de proyectos y planificación, debe haber mecanismos de vincular los procesos de planificación a nivel nacional, CEPLAN, por ejemplo, planificaciones regionales y locales, y las políticas a nivel de los ministerios, Ministerio de Jiménez. No hay una consistencia entre ellos, no hay mecanismos para coordinar todos esos puntos de decisión, ni hay mecanismos eficaces donde la población puede aportar o influir o dar insumos en todas esas instancias de decisión. Entonces hay dos problemas: un sistema eficaz de participación y segundo, una coordinación en todas esas instancias de tomar decisiones y definir políticas, incluyendo, por ejemplo, los estudios de impacto estratégico. Entonces, esos dos más. Uno es la consulta ciudadana, que es un fenómeno en los últimos años, empezando con Tambo Grande, en base de ordenanzas municipales. Este requiere una normatividad que le da legitimidad porque está contestado. Algunas instancias del Estado dicen que las decisiones son vinculantes y deben tomarse en cuenta, y otras instancias dicen que no. Esa situación debe ser declarada para que este instrumento de participación e influencia de la ciudad, los afectados por proyectos en preparación, tenga un lugar para que influya en las decisiones, no sea simplemente un dato de conflicto. Segundo, entonces, en los monitoreo, hay buenas e interesantes experiencias de monitoreo ambiental participativo en el Perú, pero son muy variados. Muchos de ellos están dominados por las empresas, son simplemente ahí están los campesinos o los indígenas, la población local, participan, pero no tienen una influencia efectiva. Se necesita que el Estado reglamente eso para que tenga más lineamientos normales y no sea dependiente nuevamente de lo que le parece a la empresa. Y segundo, debe haber un vínculo claro entre estos y sus informes y las decisiones del Estado, sobre todo las decisiones de OEFA, que debe tener la responsabilidad de supervisar el desempeño de las empresas, sobre todo en los aspectos, pero no exclusivamente ambientales. Y finalmente hay todo un tema, bueno, dos temas más. Uno es la falta del Estado, lo que ha hecho el Estado, es lanzar un experimento diciendo, bueno, aquí vamos a tener participación ciudadana, aquí hay toda una serie de buenas prácticas, pero vamos a dejarlo al libre albedrío de las empresas acerca de si implementan o no implementan estas prácticas de participación y cómo lo hacen. Un experimento social interesante, pero no hay ningún estudio independiente, monitoreo, informes que nos dicen esto ha funcionado bien aquí, mal acá, eso es buena práctica, esto funciona, esto no funciona. No hay ninguna información, simplemente se lanza a la piscina y a ver qué pasa. Y no hay documentación de estas experiencias que podría ser muy valioso para promover la participación. Y finalmente, detrás de todo eso, es que no hay a nivel nacional un consenso social ni en el acuerdo nacional, ni declaraciones claras de la presidencia por abajo, acerca de cuál es el papel de la participación ciudadana, como algo importante y valioso en sí, o algo como instrumento valioso en una sociedad democrática y para la gestión y toma de las decisiones con una gestión política moderna. No hay nada de eso. Entonces, otro tema muy importante es que se desarrolle un consenso social, incluyendo los medios, a favor de la participación, que la participación sea visto como algo positivo y útil, y no solamente como un mal necesario impuesto por la OIT
o como una manera de deshacerse de conflictos socioambientales. Gracias. Bueno, tenemos un contexto concreto en el cual tenemos que enfrentarnos el día de hoy, ¿no? Ya van más de 2 años del actual gobierno del presidente Ollanta Humala, y la perspectiva que se presenta tanto para el tema de consulta previa como para el tema de participación ciudadana que ha presentado ampliamente hace un momento Martín, es una perspectiva oscura. En tanto, en principio, hablando de consulta previa en concreto, el gobierno y su perspectiva respecto a pueblos indígenas ha sido bastante preocupante. Hubo mucha expectativa respecto al gobierno y la postura que tuvo frente al proceso de la ley de consulta previa en el Congreso de la República. Tenemos algunos asesores del Congreso aquí presentes, agradeciendo por su presencia, por cierto. Y una gran expectativa que fue justamente la propuesta de la gran transformación y una serie de modificaciones que planteaban y que se vieron en la práctica establecidas a través de acciones concretas de incidencia en el Congreso por normas progresistas como la ley de consulta, ¿no? En este caso, lamentablemente, el proceso, como hemos visto, de la transformación no se produjo con la aplicación misma de la propuesta del gobierno, sino se produjo una transformación del gobierno ya de turno. Y la aplicación de la hoja de ruta varió el camino del gobierno hacia una perspectiva económica de libre comercio, donde las inversiones eran el centro y las industrias extractivas como actividad económica eran centrales, y más bien a partir de allí toda aquella acción que viabilice el respeto a derechos de poblaciones, etcétera, pues era una traba a la inversión y al interés nacional que existía, ¿no? Entonces, a partir de ello, claro, el descontento de las poblaciones del país se constata en la situación de los derechos que siguen igual que antes, ¿no? En algunos casos peor, y esto se evidencia en los reportes de conflictos, ¿no? Donde el cual podemos establecer a junio del 2013 recientemente que habían hasta 223 conflictos sociales, donde la mayor parte son conflictos socioambientales generados por actividades extractivas, y donde el mayor índice de conflictividad justamente se da en torno a los lugares en los cuales hay mayor cantidad de concesiones y actividades extractivas, de petróleo, de gas, de minería, ¿no? En ese escenario, la acción concreta del gobierno lamentablemente ha sido la represión, el llamar a quienes están vinculados con acciones de defensa de sus tierras, por ejemplo las comunidades campesinas y nativas, etcétera, como antimineros, como antisistemas, ¿no? Y actuar con la represión y en algunos casos inclusive con presencia de militares, ¿no? Sin respetar en muchos casos, como ya vamos a ver y como ustedes conocen, el tema de la necesaria consulta previa, que con todos los problemas que tiene es un derecho necesario y que debería ser respetado por el gobierno. Entonces vamos a ver en el mapa que pueden ver a continuación, eso no lo tienen impreso en el documento, cómo está la situación de las concesiones mineras. Luego quizá Mario puede comentar algo respecto a la situación del tema de hidrocarburos, pero concretamente en respecto a la minería podemos ver que a nivel nacional un poco más del 21% del territorio nacional ya está concesionado para actividad minera. Como en talleres anteriores se mencionó aquí mismo en la universidad, de hecho no significa que toda la concesión va a estar dedicada a la actividad minera, pero potencialmente podría serlo mientras no se inicie la actividad extractiva. De esa 21% de territorio dedicado a la actividad minera, concesionado para actividad minera en el país, pues más o menos cerca del 30% de ese territorio, según datos de CEPES, son territorios de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y de esa cantidad de territorios de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, el 50.12% que suma el 48.6% del territorio de comunidades campesinas y el 1.52% de comunidades nativas a nivel nacional, sumados da el 50.12%, la mitad del territorio de comunidades campesinas y nativas está concesionado para actividades mineras. Entonces vemos la incidencia grande que existe en las tierras de comunidades campesinas de parte de los intereses de actividad minera,
y evidentemente el interés que hay también porque los mecanismos de participación, de respeto a los derechos de los pueblos también sean lo menos posible aplicados, y también sean que sean aplicables de la manera menos efectiva, porque eso también favorece a los intereses que están detrás de estas tierras, como ustedes podrán observar. Entonces, visto ello, vamos a tocar básicamente, nos hemos enfocado en 3 temas. Luego Mario va a detallar un par de temas más vinculados con los temas de consulta previa en general, pero sobre todo desde la perspectiva de hidrocarburos, ¿no? Vamos a tocar 3 temas principales. Un primer tema es el sujeto, la problemática de los sujetos de consulta y de los pueblos indígenas, ¿no? Lamentablemente, luego que se aprobara en mayo del 2012 desde el Ministerio de Cultura la directiva que establecía el funcionamiento de la base de datos, la aplicación práctica de la base de datos, ¿no? Se esperaba una pronta publicación. Ha pasado más de un año y no contamos hasta ahora con la ya citada lista de pueblos indígenas, ¿no? Si bien dentro de la guía metodológica se establece una cantidad de pueblos, 52 pueblos, de los cuales la gran mayoría son pueblos amazónicos y solamente 4 son pueblos andinos, ¿cierto? En la práctica, la no publicación de la base de datos evidencia una situación de una postura, de una voluntad política, ¿no? Lo que no se ha querido es establecer con claridad cuáles son las unidades de los pueblos que van a ser materia de consulta. No podríamos establecer una consulta sobre la base de la definición de pueblos en tanto los pueblos están diseminados por diferentes partes del país. Hay pueblos ahuajún que se encuentran en Condorcanqui, por ejemplo en Amazonas. Hay pueblos ahuajún que se encuentran en San Ignacio, en el norte de Cajamarca, y no podríamos consultar a todo ese pueblo sobre una actividad extractiva que se va a realizar en uno de esos lugares, en una de las comunidades que es parte de todo ese pueblo. Ese es un ejemplo para definir la necesidad que hay de establecer unidades concretas en las cuales se van a definir los sujetos de consulta. ¿Y cuáles son las unidades concretas en las cuales se definen los sujetos de consulta? Pues las comunidades, fundamentalmente comunidades campesinas y comunidades nativas, a través de las cuales se han organizado los pueblos y que son las unidades en las cuales se definen territorialmente y en las cuales debería definirse a nivel de una lista de estos pueblos en la base de datos, se establezca claramente quiénes son de ellos materia de consulta. Se ha establecido con claridad que estar en la lista no significa que define el derecho de la comunidad a ser sujeto de consulta, es decir, no tiene carácter constitutivo el que aparezca o no aparezca la comunidad en la lista de la base de datos, se ha dicho, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, si no estás en la base de datos, entonces no te van a consultar, ¿no es cierto? Ese es el problema que está concretamente, ¿no es cierto? La necesidad de que en la práctica, ¿no es cierto?, los pueblos tienen que estar en la base de datos para poder ser consultados. Se puede decir que no es constitutivo de derechos, pero en la práctica termina siéndolo. Se habla también del derecho de petición, que existiría también para poder, digamos, de alguna manera integrarse en la base de datos de parte de los pueblos, ¿no es cierto?, utilizar el derecho de petición, pero son mecanismos, primero, que no están claramente establecidos en la norma, segundo, que tienen plazos muy grandes, que no están claramente definidos en el momento en el cual uno inicie presenta el derecho de petición, la solicitud, hasta cuándo va a ser definido la decisión final en cuanto pueden haber apelaciones respecto a esa solicitud, y entonces al final puede ser que un pueblo que ha hecho su derecho de petición para ser sujeto de consulta, cuando ya va a terminar el proceso de consulta, recién sea considerado como tal, y entonces se pierde su derecho, se afecta su derecho. Esos son los detalles, por ejemplo, que llaman a la revisión, que vamos a ver luego, la necesidad de revisión de este tipo de mecanismos como derecho de petición para que se esté con claridad y respete el derecho de los pueblos, ¿no? Y entonces, esta no publicación de la base de datos, como mencionábamos, afecta evidentemente los derechos de los pueblos. Esta lista que existe hasta el momento es insuficiente y debe establecerse claramente unidades concretas a través de las cuales, como comunidades, puedan estar reconocidos como pueblos, ¿no? Pero hay otro tema también, no necesariamente, y lo establece el convenio 169, las
conocidas como comunidades campesinas o comunidades nativas, si bien el Estado mismo ha reconocido su existencia como pueblos indígenas desde que suscribió el convenio 169 y anualmente ha enviado informes al comité de expertos de OIT sobre los temas vinculados con comunidades campesinas y comunidades nativas, ahora no va a venir a retractarse el Estado de que no ha reconocido antes a comunidades campesinas y nativas como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este reconocimiento intrínseco que existe, ¿no es cierto?, también puede extenderse a otros tipos de unidades que tienen otros tipos de denominaciones, tal como lo mencionó el convenio 169, ¿no es cierto? Pueden haber una serie de instituciones, de organizaciones a nivel nacional que mantienen sus costumbres, que mantienen sus formas de elegir a sus autoridades, que mantienen su forma de tomar decisiones, ¿no es cierto?, que hasta la fecha tienen todo eso, que se autorreconocen como pueblos, que no necesariamente se llamen comunidades campesinas o nativas. Podrían ser algunas rondas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que algunas o muchas de las rondas que existen a nivel nacional, que también podrían denominarse como tales, siempre y cuando tengan estos criterios, cumplan estos criterios que están establecidos en el convenio 169 y que recoge la ley de consulta previa, pero que finalmente en la práctica se quiere desconocer, ¿no? Entonces, hay un punto adicional respecto a los elementos objetivos que mencionaba hace un momento, como mantenerse en un territorio en tiempo indeterminado, mantener sus costumbres, mantener eventualmente sus formas de elección de sus autoridades, etc. Hay dos elementos objetivos que nos preocupan, que están vinculados, que están establecidos en la guía metodológica que se dictó para la aplicación del derecho a la consulta previa, que lo estableció el Ministerio de Cultura, y que indicó que habían dos elementos objetivos, que son la lengua indígena y las tierras comunales de los pueblos, que debían concurrir para evidenciar que existe continuidad histórica de la existencia del Estado como tal. Y entonces estos dos elementos es preocupante porque no pueden concurrir solamente ambos elementos para definir que un pueblo sea indígena o no, ¿cierto? Y para que este pueblo esté en una base de datos. Entonces, estos dos elementos restringen la posibilidad los pueblos sean sujetos de derecho a la consulta y más allá de su denominación, ¿no es cierto?, como mencionaba hace un momento. Y ese es el riesgo que existe de las normas tal como están previstas, de que no se establezca la participación en esta normatividad de los pueblos y se les integre como sujetos de consulta. Aparte de todo lo mencionado, están ya las menciones del gobierno mismo a través de sus autoridades, ¿no? El primer ministro Juan Jiménez, recuerden, en el mes de abril indicó que había proyectos mineros que no estaban sujetos a consulta, habló de 14 proyectos mineros, y se pensaba buscar destrabarlos, ese proceso. O sea, la mirada de la consulta como un mecanismo que traba, ¿no es cierto?, que pone en riesgo las inversiones, ¿no es cierto?, no como un mecanismo que facilita o puede más bien evitar situaciones de conflicto en adelante. Esa es la mirada que existe desde el gobierno, ¿no? Y donde se hablaba también de estos 14 proyectos, que la mayoría de ellos están directamente establecidos en zonas andinas, en áreas andinas en las cuales justamente por ese motivo se busca desconocer a las comunidades campesinas como sujetos de consulta, ¿no? En ese sentido, entonces, también va de la mano con las declaraciones del propio presidente Humala, que en abril también planteaba que las consultas deberían estar dirigidas fundamentalmente por las naciones amazónicas y a los no contactados, ¿no? Increíblemente, desconociendo con ello, o haciendo ver su desconocimiento de esta situación, de lo que significa los pueblos no contactados. Entonces, con ello también las declaraciones del ministro de Energía y Minas, que señaló que el concepto que tienen para identificar pueblos indígenas podría generar conflictos y por eso no se pueden establecer una pauta para todos, así que se va a ver caso por caso, ¿cierto? Y eso llama la atención, ya que eso podría fácilmente manejar justamente o manipular la situación de cada caso y establecer una definición concreta y prevista para cada caso, no estableciendo una visión uniforme de lo que significan los pueblos, de cuáles son los pueblos y qué criterios tienen que cumplir, sino que para cada caso van a ver qué pueblos interesan, qué pueblos conviene que participen de la consulta, y eso puede ser fácilmente manipulable, ¿cierto? Bueno, no me han puesto el PowerPoint que correspondía, pero en todo caso en sus presentaciones están las propuestas.
Como propuestas estamos planteando, a partir de la problemática presentada sobre consulta previa en relativo a los sujetos de consulta, la adecuación de las normas nacionales a las definiciones y a los criterios internacionales sobre identificación de pueblos indígenas, y la necesidad de aplicarlos debidamente en la elaboración de la base de datos, como mencionaba. Luego, el permitir a los pueblos en contacto inicial el decidir cómo quieren participar en el proceso de consulta, los que están en contacto inicial, ya no estamos hablando de los no contactados. La necesidad integral en la elaboración de la base de datos a las autoridades indígenas locales, regionales y nacionales, y a los gobiernos locales y regionales para dar necesaria legitimidad. Es increíble cómo la base de datos puede eventualmente realizarse, y eso puede su publicación y su puesta pública del conocimiento, sin que eventualmente haya una eventual participación directa de los pueblos, que son quienes saben quiénes son sus unidades como tales, ¿no? Y que no han estado participando directamente en el establecimiento de esa base de datos, ¿no es cierto? Y la necesidad de también publicar esta base de datos a corto plazo para definir con claridad cuáles son las organizaciones de pueblos sujetos de consulta previa. Un segundo elemento es el tema de establecer la oportunidad y las medidas que son materia de consulta previa. Y este es otro tema complejo, pues como ustedes bien saben, hay una serie de medidas que hasta ahora no han sido establecidas, no han sido establecidas con claridad por las diversas entidades sectoriales, porque justamente lo que se quiere es, de alguna manera, desde el gobierno más bien trabar la aplicación de consulta. Ellos hablan de trabar, que traban las inversiones, pero también desde el gobierno hay medidas que traban la aplicación de mecanismos también que respeten los derechos de los pueblos. Y en ese sentido, hasta el momento, son muy pocos las entidades sectoriales que han establecido ya las medidas a través de las cuales son aplicables, ¿no es cierto?, la consulta previa a nivel de sus instancias de gobierno. Sin embargo, para correr, porque ya el tiempo es muy justo, me voy a referir directamente a algunas de estas medidas que pueden ser en el campo de la minería, ¿cierto?, en materia concreta de consulta, ¿no? Primero quería, antes de eso, decir que hay una serie de confusiones que se han venido dando en relación a la aplicación de la consulta previa a nivel nacional. Y es que las normas nacionales, si bien reconocen el carácter previo de la consulta, pueden eventualmente aquellas normas dictadas de las entidades públicas afectar derechos, ¿no? Y hay algunos puntos que hay que entender a partir de eso. Es que en el Perú se ha adoptado un modelo desconcentrado de proceso de consulta previa. Este modelo concentrado implica que los sectores son los que hacen la consulta. Entonces, si los sectores son los que hacen la consulta, vamos a ir a un doble rol de las entidades responsables de hacer la consulta. Primero, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto?, que es la entidad responsable de la promoción de la actividad minera, de hidrocarburos, etcétera, ¿no es cierto? A su vez es la entidad que se responsabiliza de aplicar la consulta previa. Entonces es más o menos el mismo rol que tiene como entidad ambiental, ¿no es cierto?, el sector de energía y minas, ¿no?, donde normalmente ha priorizado uno de estos roles, ¿no es cierto? Normalmente ha sido el de promover la actividad minera por encima del respeto al tema ambiental. Entonces la preocupación es la misma. Si estamos hablando de una autoridad que prioriza, que ha priorizado ya antes el tema económico por la promoción de la actividad que realiza, ¿qué riesgos existen para que no lo vuelva a hacer y qué garantías existen para que se respeten los derechos y se apliquen las medidas que correspondan a la consulta, ¿no? Porque como vamos a ver luego, para ir a las medidas concretas, en minería, por ejemplo, en el sector minero, el desarrollo del proceso de consulta, unos minutos, el desarrollo del proceso de consulta se realiza después de la aprobación del instrumento de evaluación de impactos ambientales.
¿no? En el anexo del texto único de procedimientos administrativos de TUPA de este año, identifica hasta 3 procedimientos para el otorgamiento de concesión de beneficio para plantas antes de la autorización de la construcción, para lo que es bueno, frente al inicio de actividad de exploración y también frente al inicio de actividad de explotación. Y en ambos casos podemos acudir a lo establecido en la norma general, que establece que la aplicación de la consulta es cuando se da la resolución de inicio de actividad. Es decir, sería entonces para el otorgamiento de concesión de beneficio antes de la autorización de construcción y para el inicio de actividad de exploración y explotación en cuanto a la medida, ¿no?, que establece el inicio de la actividad. Es decir, todas ellas posteriores a la aprobación de los estudios ambientales. Entonces, tenemos como resultado que antes de la aplicación de la consulta previa se había realizado la aprobación de los estudios ambientales, que incluyen la realización de los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Entonces se está realizando antes de la consulta previa tanto el mecanismo de participación ciudadana, todo el procedimiento de participación ciudadana, ¿no?, como la aprobación de los estudios ambientales, pasando por encima esos 2 mecanismos de lo que significa la consulta previa, con lo que eso implica, porque las comunidades no van a poder participar directamente, ¿no es cierto?, en la aprobación del estudio de impacto ambiental, eventualmente, los estudios ambientales, y eventualmente también va a haber afectado su derecho porque se está priorizando a la consulta previa los mecanismos de participación ciudadana, y después sí van a plantear seguramente que se está planteando con ello trabas a la inversión, ¿no es cierto?, porque está duplicando mecanismos de participación con ciudadana y luego la consulta previa, y seguramente van a haber esas menciones. Entonces, lo que podemos resumir, y lo resumo con el punto anterior, es que en la práctica las normas que están vinculadas por la consulta no garantizan la consulta de las primeras etapas de los proyectos, ¿no?, sino consultar desde que se aprueba el proyecto de actividad. No se permite la consulta en cada etapa de los proyectos, cuando la consulta debería ser no solamente en un momento determinado, sino en diferentes momentos, que son las medidas que pueden afectar a los pueblos. Y no se garantiza la consulta al momento de tener redactado el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto, es decir, al momento de tener información sobre impactos ambientales y participar en la definición de la aprobación de sus estudios, como les mencionaba. Entonces, esos son los 3 temas y termino con una mención muy, muy concreta, porque sé que me pasé largamente, a las propuestas, ¿no?, que ustedes también tienen en sus documentos, al final de ese punto, ¿no? Planteamos la modificación del artículo 3I y el artículo 6 del reglamento, planteándose la consulta planteando que la consulta debe realizarse en las diferentes etapas del proceso mineros y de hidrocarburos. Asimismo, se establezca que el área de influencia de los proyectos para la realización de los estudios ambientales y, por tanto, las poblaciones y comunidades potencialmente afectadas, directa o indirectamente, sea aprobada previamente por las autoridades competentes, con participación de la autoridad en materia indígena y con el acuerdo de las poblaciones locales que consideren potencialmente afectadas. En este momento, quien establece las áreas de influencia de la actividad minera es la propia empresa a través de la realización de los estudios de impacto ambiental. Y entonces quien establece quiénes son sujetos de consulta en la práctica es la propia empresa al contratar a la consultora que hace los estudios de impacto ambiental. Eso no puede seguir manteniéndose así, eso debe modificarse de tal manera que haya una participación activa de las autoridades competentes y de las poblaciones que puedan estar siendo directamente afectadas con estas medidas, ¿no? Y un cambio estructural, con esto termino, a lo largo plazo, es la necesidad de incluir como parte del proceso administrativo, como lo mencionó Martín, pero quería incidir en esto, a través de todo el procedimiento administrativo en el tema minero, y esto también ocurre en el tema de hidrocarburos, ¿no?, tanto a las poblaciones como a los pueblos indígenas, porque en este momento quienes son parte de un procedimiento administrativo son el Estado, que es el administrador de los bienes que le hemos dado al votar nosotros por un gobierno, hemos dado la administración por 5 años a un grupo de personas que se encargan de gobernarnos, ¿cierto? Ellos otorgan las concesiones porque se supone son la mejor forma de obtener beneficios para todos, ¿no? Y el administrado es la empresa o la persona jurídica que puede solicitar la concesión, pero no es parte del procedimiento el gobierno regional, el
el gobierno local, que hace sus planes de desarrollo, que establece los usos de los suelos, ¿no es cierto?, ni las poblaciones afectadas, ni las comunidades campesinas o comunidades nativas afectadas. Por ello es que la lógica de todo el procedimiento administrativo se maneja porque yo te informo. Yo te informo nada más, porque tú no eres parte, pues yo te informo nomás. Y entonces tú puedes aportar al proyecto, pero no incides, pues, porque tú no eres parte, pues. Ni población, ni gobierno regional, ni gobierno local. Esa es una lógica, y sigue la lógica del procedimiento. Entonces, mientras no hagamos un cambio que es estructural, que es un tema, creo que a largo plazo, porque eso no hay voluntad política para hacerlo, ni fuerza política para hacerlo en las instancias que correspondan. Pero mientras eso se mantenga así, simplemente el tema de participación para el Estado va a ser simplemente informar, y simplemente los mecanismos que existan de aporte de las poblaciones no va a ser incidir en la decisión, ¿no?, sino plantear aportes para mejorar los proyectos, pero no incidir en la decisión final. Ese es un tema ciertamente serio, complejo, y de tal manera que, pero sin embargo necesario de revisar, evaluar y plantear para que se cambien los grandes temas a nivel nacional que existen, no solamente en el tema de consulta previa, sino en participación ciudadana y otros. Creo que en la parte ya de preguntas podemos hablar un poquito más del tema de institucionalidad. Solamente quería plantear en el tema de institucionalidad que hay 3 puntos que nosotros proponemos ante la falta de una institucionalidad indígena, que no es el Ministerio de Culturalidad. El Ministerio de Culturalidad no lo conforman los pueblos indígenas, no hay una autoridad de la cual formen parte los pueblos indígenas y que participen en las políticas, en la toma de decisiones que los afecten, como establece el convenio 169. Falta ese mecanismo. Los pueblos indígenas, a través del Pacto de Unidad, han planteado que puede ser un ministerio, un nivel de ministerio, que es una cuestión discutible. Pero entonces en ese sentido, en propuestas, nosotros planteamos que hay una propuesta de institucionalidad indígena de los pueblos que plantean el ministerio. Creemos que es necesario abordar esta propuesta a partir de una discusión amplia, y eso sería un gesto desde el gobierno para abrir este nivel de confianza. También hay un pedido de modificación de artículos de la ley de consulta que se ha planteado desde las organizaciones nacionales de pueblos, ¿no es cierto? Hay que considerar esos puntos, empezar un espacio de diálogo y de discusión. Y también el establecimiento de una nueva institucionalidad implica cambio en la mentalidad de los funcionarios. Los funcionarios están preparados con una formalidad estatal que no entiende que hay cosmovisiones distintas, que hay culturas distintas y que somos distintos en realidad del mundo occidental, ¿no?, del mundo de nuestros compatriotas que viven ancestralmente en nuestro país. Entonces debe haber una formación no solamente de personas que se encarguen, pues, de ser intérpretes, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, sino también de los funcionarios y de personas que entiendan que hay diferentes formas de pensar y que no todo es negociación, ¿no?, y acuerdo, que las poblaciones también tienen puntos de vista que eventualmente se encuentran y que no necesariamente van a ser compatibles con la realización de actividades, porque pueden afectar su cultura, sus derechos y su existencia hacia el futuro. Disculpen el tiempo y gracias. No será, pero que en realidad forman parte de la agenda y de muchos de los objetivos de trabajo que tienen las organizaciones indígenas actualmente, ¿no? En algunos casos, como en el lote 192, es un proceso que se ha quedado trunco debido a las condiciones que se han puesto para ello y que vamos a hablar un poco más adelante. Y en este caso, Dar ha hecho un pequeño análisis sobre los momentos de la consulta específicamente, ¿no? Planteando una agenda mínima de trabajo, porque en realidad al identificar más o menos todas las medidas o las normativas o las acciones administrativas que tendrían que ser consultadas, nos dimos cuenta que eran innumerables, ¿no? Entonces se forma una agenda tal vez un poco inviable. Y lo que vamos a presentar ahora, más o menos, es lo que podría ser una agenda mínima para plantear consulta en lo que sería la vida del proyecto, ¿no?, de hidrocarburos. Es decir, las etapas de hidrocarburos son la negociación, la etapa de extracción, la etapa de exploración y el cierre, ¿no?
Entonces, más o menos lo que vamos a identificar para poder complementar un poco la discusión que ha planteado Javier, ¿no? es más o menos en qué momentos se tiene que realizar la consulta y para complementar un poco más también lo que ha estado hablando sobre consulta Javier, vamos a identificar también algunas propuestas, ¿no?, sobre ello. Entonces, más o menos ya se ha hablado qué es la consulta. Creo que es importante recordar que la consulta es un derecho colectivo, ¿no?, que permite elegir a los pueblos indígenas su modelo de desarrollo, y es importante porque influencian en la toma de decisiones. Yo creo que ese es un tema importantísimo a tomarse en cuenta. Ahorita vamos a ir avanzando un poquito. Quisiera más o menos centrarme en el fin de la consulta. Según el Estado, bueno, el fin de la consulta es llegar a un acuerdo de consentimiento, ¿no? Lamentablemente el reglamento ni la ley desarrolla lo que sería consentimiento, pero de alguna manera también Raquel Irigoyen nos ha dicho ya hace mucho tiempo que consentimiento tendría que ser entendido como un fin, como un requisito, ¿no? Como un fin en tanto que es un fin al realizar la consulta llegar al consentimiento, pero cuando se plantea como requisito, se plantea que es un elemento ineludible para tomar una decisión. O sea, no puedes tomar una decisión si no logras el consentimiento de la población. Ese elemento, por ejemplo, dentro del reglamento y de la ley no está desarrollado, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante también como un elemento que ahora nomás el relator, ¿no?, ha dicho que es un tema ineludible, inexcusable, ¿no?, en el caso de proyectos extractivos, ¿no? Si es que no se cuenta con consentimiento, no debería haber proyectos extractivos que se den ya. También la Corte Interamericana de Derechos ya lo ha dicho en algunas sentencias, ¿no? Y bueno, creo que lo importante es entender también ese fin. Como objetivo, la consulta, la Corte Interamericana ha dicho que el objetivo de la consulta es poder verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, ¿no? Y el Tribunal Constitucional habla de garantizar la expectativa de influencia de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tal vez un criterio interesante para poder pensar sobre qué es lo que se va a consultar, la medida que se va a consultar. Tendríamos que entender que la medida, lo que hemos entendido dentro de DARE, es que tendría que ser de carácter reversible, ¿no? Es decir, una consulta sobre una medida, ¿no?, que no puede ser revertida, que no puede decirle, o que puede, que no se podría cambiar, entonces no le daría ningún carácter previo a la consulta. Entonces la consulta se convertiría solamente en un espacio o en un instrumento de información, ¿no?, y no sería realmente, no habría influencia real de la población para poder tomar decisiones, ¿no? Además, si es que esta medida abarca diversas etapas, se tendría que consultar el proceso de los proyectos también en diversas etapas, ¿no? Ya hemos hablado un poco de a quién se consulta y más o menos para identificar un poco cuáles son los momentos que se han planteado en la ley sobre consulta. Se habla, por ejemplo, en la ley de consulta se habla que se debe consultar planes, programas y proyectos. Paradójicamente decir que se consulten planes, programas y proyectos ya te está planteando una oportunidad, pero que tampoco es desarrollada en el reglamento. Si te está diciendo que te pueden consultar planes, obviamente una oportunidad de la consulta sería consultar las políticas, ¿no?, los planes que están elaborando los sectores, etc. Lamentablemente, cuando se desarrolla el reglamento identifica solamente la medida administrativa que da inicio a las operaciones o la que autorice la suscripción de los contratos, ¿no? Entonces, ahí hay como una reducción de la oportunidad de la consulta en el mismo reglamento, ¿no? Tampoco el reglamento identifica el proceso, el momento preciso. Un problema que hablaba ya Javier es que si bien se ha identificado, por ejemplo, las medidas que dan inicio a la operación, el problema específico es que no se tiene claridad sobre el momento preciso en que las decisiones pueden ser reversibles. Es decir, el momento en donde cuando
Perú Petro o la DGA-EAE, ¿no? Que son los, en algunos momentos van a ser las encargadas de hacer la consulta, ellos identifican, por ejemplo, el momento en que den una decisión que se pueda cambiar. En el caso, y voy a adelantarme un poco para poder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otorgamiento de la concesión de derechos, ¿no? Si bien te dicen que es la medida que da inicio, es la que se va a suscribir el contrato, que ya lo ha identificado el Ministerio de Energías, en la etapa de licitación existen momentos que se toman decisiones que posiblemente o que se vuelven irreversibles. En el caso, por ejemplo, de los contratos que se dan dentro del otorgamiento de las concesiones son contratos por adhesión. Como son contratos por adhesión, no cambian, ¿no? No cambian. Si son ofrecidos dentro de este proceso de licitación, solo pueden ser cambiados por acuerdo de partes. Ya había una discusión que la ha planteado Martín sobre esta idea de quienes en realidad participan dentro de estas tomas de decisiones sobre las partes, y en donde las partes son obviamente el Estado y la empresa y nunca las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces el contrato que ya no cambia, el contrato que además no puede cambiar sino después de que se suscribe el contrato, ¿no? Según la ley orgánica de hidrocarburos, ¿no? Obviamente lo que se les va a consultar a los pueblos indígenas es nada, porque van a ser solamente informados si es que se les hace la consulta después de otorgado, ¿no? Después de otorgada la buena pro, como tal vez quiso hacer en el momento Perú Petro, obviamente no se iba a cambiar ninguna decisión. Entonces el problema, ¿no? Uno de los problemas es precisar exactamente en qué momento, ¿no? Las decisiones son reversibles, para que obviamente la participación de los pueblos indígenas puedan influir verdaderamente en la toma de decisiones. Si no, la consulta sería un mero trámite de información, ¿no? Tampoco la consulta habla sobre, la que se ha planteado ahora habla sobre discutir las consecuencias de los proyectos, ¿no? Tampoco hay una especificidad sobre los proyectos sobre recursos naturales, ¿no? Y esto más o menos vamos a verlo a la luz de un poco de la normativa internacional y de la consulta internacional ahí, ¿no? Entonces, ya adelantándome para ir rápido, ¿no? Bueno, si bien la ley de consulta, ¿no? Y el reglamento asume el convenio desde el artículo 6, también existe el artículo 15, ¿no? En el convenio 169, y en este articulado se habla que las consultas se deben, dice, ¿no? Se debe consultar en el caso, ¿no? De que el Estado sea propietario de los recursos, los gobiernos deben establecer a manera de procedimientos con miras a consultar a los pueblos a fin de determinar si los intereses de esos pueblos son perjudicados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos, ¿no? Entonces no solamente se está hablando de consultar medidas, sino también medidas además que afecten derechos, sino también se está hablando de consultar en caso de que existan afectación sobre los intereses de los pueblos indígenas, ¿no? En caso de proyectos extractivos, etc. También, a ver, bajando un poco más, jurisprudencia vinculante y expertos han hablado sobre los momentos de la consulta, como por ejemplo en las primeras etapas del plan de desarrollo, ¿no? En las primeras etapas del proceso de planificación, el consentimiento libre, previo, informado debe ser respetado en la planificación e implementación, seguimos bajando, antes del otorgamiento de la concesión o la licencia, ¿no? Antes de la firma del contrato, antes de finalizar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y la consulta se aplica también a todas las fases de planeación y desarrollo de un proyecto, ¿no? Ese es en el caso de la Corte Interamericana sobre Salviaco, ¿no? Planeación y desarrollo. Entonces, y seguimos, ¿no? Seguimos bajando. También el diseño, ejecución y evaluación, ¿no? Cuando exista una renovación o extensión de la licencia, ¿no? Y también se habla sobre, en relación con los impactos de decisiones posteriores originados en proyectos petroleros, aun cuando estos hubieran sido contratados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Es
decir, hasta medidas que se supone ya han sido dadas después de la ley o después de aprobado el convenio, ¿no? Entonces hay también una normativa y hay unas opiniones de expertos internacionales que plantean también una valla para el derecho a la consulta, que lamentablemente tampoco han sido recogidas a cabalidad por la ley ni el reglamento, ¿no? En el caso de hidrocarburos, y en este caso tomando en cuenta estas consideraciones, ¿no? Hemos podido observar que en el caso de proyectos, ¿no? De la vida del proyecto, existen 4 etapas claves para poder hacer la consulta, ¿no? En relación justamente a lo que han planteado los expertos, han planteado la jurisprudencia, ¿no? Uno es el decreto supremo que aprueba la suscripción de contratos, ¿no? Que esto ya lo ha planteado el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero el momento de la consulta, es decir, antes que se tome una decisión, ¿no? Irreversible, sería antes de la demarcación de los lotes de hidrocarburos, ¿no? Y la promoción y la elaboración de las bases de licitación. Ese sería el momento ideal, ¿no? En el que se tendría que plantear la consulta, ¿no? Antes todavía que Perú Petro agarre y comience a dibujar los lotes, que tal vez no dan derechos exclusivos, ¿no? Pero que, bueno, ya se ha estudiado, se ha hecho bastantes estudios sobre los impactos que significa la superposición de lotes, solamente ya lotes declarativos que pueden generar especulación de tierras, cambios de usos del territorio por la proyección de otros actores, etcétera, ¿no? Y que en realidad ya comienzan a afectar los derechos de los pueblos en el lugar. Lamentablemente ahora ya se han demarcado los lotes. Realmente Perú Petro ya ha hecho la demarcación de los 39 lotes, los ha promocionado en septiembre del 2012, ¿no? Entonces de alguna manera ya se tienen los lotes petroleros. El momento, tal vez el único momento que queda actualmente para que la consulta pueda ser realmente garantista de derechos sería justamente antes de que se elaboren las bases de licitación. En el caso de la resolución, el otro momento es la resolución aprobatoria de LEIA, ¿no? Que sería la otra medida que se tendría que consultar, en tanto que, como han hecho los expertos, se tiene que consultar antes de aprobado, ¿no? Lo que leía. Y el momento exacto sería después de redactado el estudio de impacto, ¿no? Y antes de su aprobación por el sector. Tal vez en algún momento se ha discutido sobre si es que es antes de la elaboración de los TDR, pero en realidad el momento de la elaboración de los estudios de impacto, después de que se elaboran, ¿no? Y después de que entran a un proceso de participación ciudadana, etcétera, y comienzan a informar sobre una serie de procedimientos que se van a llevar a cabo sobre el territorio, antes de aprobarse es el momento en donde la decisión que se tome sobre estos estudios pueden permitir que se genere obligatoriedad para el Estado para que incluya estas opiniones, ¿no? de la población sobre estos estudios, ¿no? Esto sería en 2 momentos, ¿no? Antes de la guía de exploración y antes de la guía de explotación, igualito, ¿no? Después de redactado el estudio de impacto y antes de aprobación del sector. Y el otro momento que se ha identificado como mínimo es el informe que da conformidad a la ejecución del plan de abandono. En este caso es una administrativa, ¿no? Lo que se realiza ahí, en este caso ya el plan de abandono ya ha sido aprobado en el estudio de impacto ambiental. No obstante, hay posibilidad. El plan de abandono es cuando se termina la operación, se supone que la empresa tiene que presentar un plan de abandono, o ya lo tiene en su EI estipulado, pero también puede presentar un nuevo instrumento de gestión ambiental que identifique cómo va a remediar, cómo va a subsanar, ¿no? A indemnizar, etcétera, a la población local, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman justamente con este instrumento es importante para el futuro de la población que está recibiendo un territorio, en algunos casos, como el caso, por ejemplo, del lote 1B, ¿no? Que reciben lugares que antiguamente no se habían identificado, pasivos nuevos, sitios contaminados, etcétera, y que necesariamente requieren de nuevos instrumentos, y obviamente se necesita la participación de la población para identificar
todo lo que se requiera para poder revertir la contaminación en la zona. A ver, pasamos. Bueno, ahí está un poco más o menos la justificación así sobre lo que está existiendo ahorita, exclusivamente en Loreto, por ejemplo, ¿no? La cantidad de lotes petroleros que existen ahora, ¿no? Más del 68% de los lotes seguimos pasando, están sobre territorio indígena, sobre cuerpos de agua, sobre cabeceras de cuenca, ¿no? Seguimos pasando, ese es sobre territorio indígena, eso, seguimos pasando, que ya hablamos un poco del otorgamiento de la concesión. Este es el cúmulo de proyectos extractivos que existen en una zona y la importancia de justamente hacer la consulta antes de la entrega, antes de la aprobación de los EIA. Seguimos pasando, esa es cantidad de exploración. Esto es lo del Pastaza que ha producido el plan de abandono. Entonces, para concluir un poco, bueno, acá esa sería más o menos una agenda mínima de en qué momentos y cuál es la oportunidad de la consulta dentro de la vida del proyecto, ¿no? No obstante, también la experiencia ahorita que existe sobre consulta en la zona del lote 1B, que fue declarada la primera experiencia de consulta que existía, sin embargo, por acción de las organizaciones indígenas de la zona, ¿no? Unidas en una plataforma que se llama el Puinamut, plantearon una serie de condiciones al Estado, no solamente para la consulta, ¿no? sino también para el futuro desarrollo de la actividad extractiva en la zona. Entonces, un poco rescatando la experiencia de la zona de esta zona, ¿no? Se plantean algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, hay una idea sobre discusión del escenario legítimo para la modificación paulatina de la ley y el reglamento, ¿no? De hecho, actualmente tendría que estar haciéndose efectiva la discusión o la modificatoria de los procedimientos de consulta por medio de la comisión multisectorial creada para ver la ley de consulta. No obstante, la sociedad civil, etcétera, no participan organizaciones indígenas, y tal vez ese sería un espacio importantísimo para tomar en cuenta para poder plantear las modificaciones respectivas para la norma, ¿no? Lo que ya hemos visto es el desarrollo del consentimiento, la consulta de políticas públicas y la precisión del contenido del diálogo de la consulta. Por ejemplo, en el caso del lote 1B, cuando se planteaba si es que se iba a discutir la medida que da inicio a la operación, ¿no? Y que aprueba, las organizaciones indígenas han planteado que ellos quieren discutir también los beneficios, quieren discutir el contrato, quieren discutir una serie de elementos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la medida en sí, sino con algunas cuestiones adjuntas a ella, ¿no? Y que no se precisan tampoco, y no las precisa Perú Petro. La creación, bueno, ya lo ha manifestado Javier, ¿no? Esta creación de una entidad pública, una institucionalidad, ya que el viceministerio no tiene carácter rector y lamentablemente no puede influir ni en la toma de decisiones, ni puede generar ningún tipo de obligaciones a los sectores que se supone adquieren la responsabilidad de realizar la consulta, y que se necesitaría obviamente una entidad legítima, con poder de decisión, ¿no? Debidamente financiada. Bueno, la modificación de algunos artículos, el artículo 3 y el artículo 6 del reglamento, para que se planteen diferentes etapas en la consulta. Sí, bueno, lo de la base de datos que ya lo discutió Javier, la modificación 15 del reglamento, que habla sobre las reuniones preparatorias. En el caso de la consulta del lote 1B, por ejemplo, las reuniones preparatorias que tienen que ver con el procedimiento mismo de consulta, y que plantean que este momento solamente es un momento informativo, y en ese momento justamente se elabora el plan de consulta. Es un momento clave para poder influir en cómo se realiza la consulta, ¿no? En este caso, si bien Perú Petro ha aceptado que las organizaciones indígenas participen, ha sido gracias a que las organizaciones indígenas han exigido
y no, en realidad no está reglamentado como obligatorio dentro del mismo reglamento, ¿no? Entonces hay también la modificatoria del artículo 24, ¿no? Que habla sobre el plazo razonable, y el artículo 9 referido al derecho a petición. En este caso, además del proceso de consulta de hidrocarburos, tenemos los procesos de consulta de los Maijuna, por ejemplo, que nos han planteado que, por ejemplo, no existe un procedimiento que les permita a pueblos indígenas entrar después de los 15 días de publicado el plan de consulta. Es decir, si un pueblo indígena se entera que no ha sido considerado dentro del proceso de consulta en el momento del diálogo o en el momento de la evaluación interna, cuando ya está concluyendo, no existe una forma de integrarlos de manera normada, ¿no? Entonces ahí hay un límite importante. Después, bueno, y los plazos razonables, ¿no? No podrían cambiar esos plazos. Las últimas serían la discusión y consulta de medidas u otros elementos que deben ser consultados, ¿no? Antes de la ley de consulta y antes del convenio. Hay definitivamente, muchos pueblos sufren ahorita de contratos, concesiones, etcétera, que han sido decididos sin su participación y que afectan definitivamente sus derechos, y que ya hemos visto que la jurisprudencia vinculante habla de que son plausibles de consulta, ¿no? Por último, entender un poco, y para terminar, que la consulta tendría que estar articulada a procesos sociales, ¿no? Que involucre acciones preventivas para conflictos, ¿no? No consultas y consultas condicionadas. En primer lugar, entender que la consulta, si bien es un derecho, en la actualidad también tiene que ser leída de manera multidisciplinaria, y sería importante que se genere también estos diálogos más multidisciplinarios, donde se pueda entender la consulta también desde otras perspectivas, ¿no? Perspectivas antropológicas, sociológicas, tal vez hasta filosóficas, ¿no? Que permitan entender otro tipo de cariz a la consulta. La consulta también constituye un proceso social, un dispositivo, un elemento que genera organicidad, nuevas relaciones, etcétera, y que tal vez con la opinión de este grupo de personas tal vez podría mejorar en todo tipo de elementos, ¿no? En elementos de procedimiento, en elementos del derecho, etcétera. Pero además tomar en cuenta de que hay la posibilidad también de no consultas o de consultas condicionadas, que es lo que justamente el lote 1B ha planteado ahora, ¿no? Es decir, si bien el relator ha dicho que hay que tomar en cuenta que cuando no haya consentimiento se plantee la no consulta, ¿no? En el caso de hidrocarburos en el Perú, la experiencia que nos deja algunas organizaciones es que ellas no se oponen completamente a la actividad de hidrocarburos, pero plantean que su consulta tenga ciertas condiciones previas, ¿no? Y que al cumplirse esas condiciones previas se pueda realizar un proceso de consulta que pueda garantizar sus derechos, condiciones previas como derecho a la propiedad, como saneamiento legal, como la remediación de pasivos ambientales, etc. Y que si bien no constituyen la responsabilidad del sector, creo que tendría que, y si existiera una institución o una institucionalidad adecuada, podría prever esta conectividad del derecho a la consulta que de por sí es, ¿no? Por último, las no consultas que existen en el Perú, creo que ahora hidrocarburos se va a chocar con un proceso de no consulta en la zona tal vez de los Candoshi, ¿no? Los Candoshi han sufrido casi el exterminio por la enfermedad de la hepatitis B, ¿no? Delta, que casi los exterminó, y en el imaginario de los Candoshi la razón de ese exterminio ha sido la existencia antigua de actividad extractiva. Entonces ellos ya han planteado que ellos no quieren lote de hidrocarburos, obviamente tampoco quieren consulta, ¿no? Entonces ahí también hay una experiencia en donde se va a dar tal vez esto de la no consulta. Entonces creo que eso es